Está con nosotros el pastor Bolívar Santos del Movimiento Cristiano y Misionero. Gracias por venir, pastor. Buenas tardes. No, buenas tardes, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en la radio. Usted no había venido nunca. No, nunca. No es de dar muchas entrevistas. Bueno, a veces cuando surgen ciertas cosas, búscame y doy, pero de estar, no. Pero no por no quererlo, ¿Le gustan los medios? Totalmente. Creo que estamos medio mezclados. Es más, queríamos tener una radio para el colegio. Sí. Logramos hasta el número, la frecuencia y todo, y esas cosas que suceden, teniéndolo todo, no lo pudimos tener todavía. Pero no descarta que lo puedan tener en el futuro. Puede ser, porque era tan bueno para los chicos. Seguro. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta re sonsa. ¿Bolívar es un nombre o Bolívar Santos es el apellido compuesto? Es para hacer pensar a la gente. Bolívar es mi nombre, Félix, Bolívar Félix. Es una historia familiar. ¿Viste? Cuando un primo de mi padre, primo hermano, lo obligan a nadar, no sabía nadar dentro del ejército y falleció. Así que llegó el nombre de él. Ah, mirá. Siempre me llamó la atención si era un apellido compuesto, Sí. porque no me sonaba nombre Bolívar. Claro, no. Sí, siempre. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Puerto Natales. Ajá. Sí. ¿Y cuándo la ve cambiada Puerto Natales, no? De cuando nació a lo que soy. Por favor. Es Es como impresionante. gallego. Sí, yo creo que Claro. es más. Yo a los 14 años, que realmente salí de mi casa, con el permiso de padre en aquellos momentos, Sí. y ahí ya me quedé en Patagonia, Buenos Aires, provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Ajá. como misionero, ¿no? Como misionero, ¿de qué iglesia? De la misma, ¿De la misma? aunque éramos los sin nombre en aquel momento, ¿Por qué? porque fue un grupo de cristianos que pensaron en la Patagonia para evangelizarla, ¿cierto? Aunque teníamos, quizás no en la memoria, pero sí cuando yo descubro, ya estaba en la famosa aquí, de los misioneros, Cañado de los Misioneros, que fueron evangélicos. Después, en Tierra del Fuego, el famoso Gardiner. Ajá. Ya había, pero a la parte tehuelche o los indígenas de allí, no había el evangelio como traíamos nosotros a la población. Sí. Sí. ¿Y cuándo llega a Río Gallegos y comienza con la fundación? No sé si la fundación o No, eso retoma. fue mucho después. Sí. Ajá. Digamos como evangelistas, casa por casa, porque de esa forma es lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y que creyera y será bautizado será salvo, ¿cierto? Bajo esa consigna, puerta por puerta, hablando del evangelio. Sí. Acá como en cualquier lugar del Como mundo. los dirigentes, como muchos políticos que iban puerta por No, puerta alguno, puerta por puerta. a llevar su pauta de, Sí. ¿no? Su propuesta política. ¿Verdad? Pero nosotros no dejamos o sea, el hecho de ser pastor tiene esa doble funcionalidad y los hermanos míos de la iglesia nunca dejamos de visitar a las personas. Eso lo llevamos en la sangre. ¿Y cómo era en esa época? Digo, el catolicismo tuvo un gran retroceso en cuanto a la cantidad de fieles o feligreses, no sé exactamente cómo Sí, cuál es la con los- diferencia, con respecto a las iglesias evangélicas. Pero en la época que usted está hablando, la iglesia católica, y sobre todo en la Patagonia, a través de la Casa Salesiana, María Auxiliadora, era muy, muy fuerte. Digo, ¿cómo eran esos tiempos de predicar el evangelio desde un lado diferente para lo que estaba acostumbrado la Patagonia en ese momento? Sí, sufrimos persecuciones, siendo jovencitos, sobre todo en Tierra del Fuego. Bueno, nos tiraron piedras. Bueno, nosotros creemos en el poder de la Escritura, ¿cierto? Gente que ha sido sanada por la oración y por pedir, entonces de pronto que éramos hechiceros, brujos, nos perseguían. Tierra del Fuego con piedras, con todo. Yo cuento, es más, el día de aquellos años, del 59, donde salimos ahí apedreados un poquito en ese tiempo, ¿no? Pero no tengo nada con la parte católica, al contrario. Como ellos tienen su entrega, diríamos, creo que fueron muchos de ellos muy sinceros, en mi familia también hubieron curas, algunas monjas, porque dar un paso para meterte a un convento, más en aquellos años, claustro y un montón de cosas, pienso que tenían un amor a Dios. Lo que no entendieron o no se dieron cuenta es que ese lugar no santifica a nadie, porque el problema está en nosotros. Entonces descubren de pronto ciertas cosas vergonzosas tal vez o caídas en lo humano, y eso es triste y los ha marcado a muchos, ¿no? Hasta el día de hoy. De la Iglesia Católica. ¿Usted dónde se formó?
¿Qué estudió? Bueno, la parte, quizás yo fui muy de lectura, de conocer el Evangelio. Bueno, para mí fue un asombro hoy, 81 años. ¿81 años tiene? Tengo 81 años. Y pensar en mis días de adolescente, cierto que yo de pronto, cuando yo me convierto al Evangelio, para mí fue un libro nuevo la Biblia. Nunca la había leído, ni como católico, porque tenemos los catecismos y esas cosas. Pero venía de una familia... Totalmente católica, pero no con acceso a la escritura, muy poco. No nos olvidemos que en ciertas épocas el que interpretaba era el sacerdote. Claro. Qué lástima, ¿no? Porque a veces la Biblia te abre la cabeza. Sí. Es otra cosa, sí, la palabra de Dios. ¿Y usted se formó o qué? Con grupos misioneros, ¿cierto? Con cursos, esto lo que teníamos en aquellos cursos relámpagos, en Mar del Plata, en Patagonia también se tuvieron. ¿Hay una carrera como para ser pastor? ¿Hay que Totalmente. estudiar? La tenemos, toda la parte teológica, ¿cierto? Sí. La tenemos en gallego también. Ajá. Sí. Pueden hacer hasta un bachiller, a distancia también un doctorado en teología. Luego, mi esposa tiene la parte teológica, yo era más del trabajo del campo. Usted más de visitar a la gente. Es la y su esposa es la formación, ¿no es cierto? ¿Dónde la conoce? A ella la conocí en Mar del Plata, donde teníamos el centro de las convenciones que llamamos. Ajá. Y que la conocí ahí. También estaba en la iglesia. Sí, ella también era misionera, también joven, 16 años, cuando salía. Fue una época, eso de los 50, 60, hubo a nivel nacional un gran movimiento espiritual. No nos olvidemos que veníamos también de la época de las grandes campañas de Hicks, el permiso de Perón y un montón de cosas, que vientos que soplaron espirituales realmente, ¿no? Sí, pero también Gusto, el Mayo francés, el Cordobazo, digo, la década de 60 fue fuerte. Sí, bueno, sí, yo no digo que no la ignoraba, pero diríamos, todas las cosas que acontecieron, póngale la parte espiritual, también tuvo su golpe ahí. Claro. ¿Cierto? ¿Dónde estuvo localizada el primer templo de...? ¿Acá en Gallego? Sí. Juan B. Justo, 353. Todavía está la casita. Y enfrente había la otra, porque nos cambiamos enfrente, siempre en la calle esa. El Roque, que fue uno de los retirados de policía. El comisario Roque. Wilfredo. Wilfredo, Wilfredo. amigo. Bueno, yo dormía en la casa de él, yo con la mamá compartíamos el tiempo, porque nosotros no teníamos nada, Era un bolso, una valija, y nos largábamos a la calle, al campo, y Dios nos sostenía, nos proveía de alguna manera. No teníamos sueldo, ¿verdad? Esa era la parte evangelística nuestra. ¿Y usted cuándo funda, construye, comienza con el proyecto de la iglesia del movimiento cristiano y misionero? Bueno, ya en los 60, me tocó a mí estar con una misionera Olinda Contreras en los 60, Ajá. ayudándola, porque con nuestro comienzo éramos misioneros. Chubut, en distintos lugares del país, nos estábamos trabajando poco a poco, ganando gente, esas cosas. Iba por distintas ciudades. Sí. Poner el trencito del Turbio famoso, el de Deseado, que íbamos todo para Pico Truncado, la 20, la Acera. A pie, camiones. Nunca me había olvidado de don Pedro, no me acuerdo del apellido, ahora acá un camionero famoso que siempre nos llevaba, y si no nos buscaba. ¿Van a ir, chicos, a algún lado a evangelizar? ¿Y de qué vivía? O sea, misionaba, pero ¿cómo se sustentaba? Bueno, por eso te digo, éramos los locos de la fe. Dios nos va a suplir. De alguna manera, dice la Biblia que debíamos con un lugar digno, ¿cierto? Dentro de la ciudad. Sí. Una familia moral que tenga testimonio, que sean conocidos. Si nos recibe, ¿cierto? Si no, la parte de bomberos, los hospitales. Hacíamos tiempo, estábamos en esos lugares. Y mirando en retrospectiva, a lo que es hoy el proyecto con el colegio, con el templo y tanta obra que hay, ¿cómo ve este crecimiento? La verdad que si lo miro de otro lado es asombroso, ¿cierto? Todavía pensando en otras cosas, porque para mí fue la carga de la educación siempre conmigo, la tuve, quizás no pude yo ser lo que quise ser en su momento. ¿Qué quería ser? Yo quería ser docente, pero mire, mi edad con mis 12, 13 años, porque vamos a hablar ahí, Sí. pero quería ser el maestro de campo. Ajá. Docente rural, maestro rural. Porque veía familias o tuve contacto con mi padre que trabajó mucho, entonces la necesidad de los chicos de ser educados.
Yo digo, si estudio y quería hacerlo, y tuve la posibilidad, pero ahí fue el problema de transición. Yo conozco el Evangelio, era, por supuesto, de familia muy católica, yo 3 veces hice la comunión. Si hubiera habido, y después bueno, la confirmación, una sola vez, pero 3 veces me preparé, porque en sí yo quería el sacerdocio, a mí me gustaba. Pero bueno, ¿Y dónde cambias? ahí cuando me convierto en 13 años, 12 años. Claro, pero digo, ¿dónde me refiero al por qué, cuándo y cómo? En el sentido, digo, Sí. porque si venías tan encarrilado, una familia así, de repente, porque podrías haber terminado Sí, de cura. totalmente. ¿En qué momento haces el clic y cambias de equipo, por decirlo de alguna Claro, manera? por eso defendí hace un poquito los que realmente nos usan el sacerdocio, son cura, ¿no? No fue ahí en el 58, 57, cuando viene una campaña evangelística que hacen en un cine viejo, un amigo me invita. Fui, me gustó el cántico, me sentí tocado, porque yo estaba en la búsqueda de Dios, Estaba con la estampa de Lourdes, me acuerdo, tratando de hacer un altar, de pedirle por las necesidades de las personas, que era muy sensible a eso. Y ahí, bueno, tuve una inundación de un arroyo, desapareció, bueno, era un nene, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que la Virgen se haya perdido? Y en ese momento escucho el Evangelio y ahí conocí a Cristo. Esa fue mi conversión. Tengo un montón de preguntas, pero no me quiero ir del proyecto actual, porque me encantaría hablar también de cuestiones de fe y de la Biblia. Una vez un cura me decía, es como que el Dios es único para las religiones monoteístas, lo que hay son distintas autopistas para llegar, ¿no? Entonces vos podés ir por acá, podés ir por acá, pero el Dios es uno, hasta en el Islam, en el judaísmo. Después discutimos los ángeles, el rol de la Virgen, ¿no? Pero no quiero ir por ese lado. Quiero volver al proyecto actual. Hoy uno ve, yo le decía, el templo, la escuela. ¿Cómo nace el proyecto del Colegio Austro? Bueno, fue siempre dentro mío, yo tuve diríamos, bueno, mis hijos se criaron acá. ¿Sus hijos? Se criaron acá, Sí. fueron al colegio. Y ¿A qué colegio los mandó? Seré curioso. Sí, la Ducat, Al lado CAT. sí. Y sufrieron una persecución increíble, Un colegio ¿Por ser público. evangelistas? Sí. Cuando el sacerdote iba a dar la parte de religión, Sí. afuera. ¿Pero parte de religión en el advocat en qué momento? Sí, no nos olvidemos que ahí también una maestra, siempre se daba ¿En el religión. Advocat? En el Advocat, sí. Ajá. Sí. No recordaba el apellido. Bueno, Está bien. Pero por ser... pero lo sacaban. Vaya moral, hoy si no había moral, bueno, está en el recreo, paradita en algún rincón. Tiene malos recuerdos, 2 de ellos. Mira. Sí. Y entonces usted dijo, no, yo quiero que la comunidad tenga un lugar donde pueda estudiar su fe y la educación también. Sí, pero tampoco, porque se supone que en nuestra iglesia van de todas personas. Para nosotros no es religiosa la escuela. Al colegio. O sea, en el aspecto solamente los evangélicos. No, Sí. no. Entra cualquiera. Lo que sí que tiene que respetar, como es tenemos una clase de, diríamos, no religión, pero somos muy marcando esos principios de la divinidad y cosas así, pero sin querer meterle, bueno, te tenés que, si no. ¿Usted cuántos hijos tiene? 4 hijos. ¿Y ellos estudiaron dónde? Después del ADVOCAT, ¿qué La hicieron? Advocat, después se fueron a Buenos Aires a estudiar. Uno es ingeniero en sonido, Ajá. David Santos. Por ahí aparece porque en Misa Criolla de Lániga Sosa, Sí, él lo masterizó. con Ariel Ramírez. Sí, él lo masterizó. Y bueno, tiene un montón de. Si buscan mastering, estuvo hace poquito acá. Pero digo, ¿alguno estudió religión? No, todos ellos conocen la parte teológica, estudiaron, ¿cierto? Sí. Porque después teníamos también la parte cristiana acá. Pero nunca tuve, diríamos, soy pastor, mi hijo que sea pastor. Los dos con mi esposa pensamos lo mismo. Ellos son libres, nuestro deber es enseñarle el camino del Señor, que ellos elijan. Y siempre quise que tengan una profesión. Si Dios los llama, porque hay un llamamiento, eso es especial. Lo que pasa es que te llama, pero hay que saber escucharlo. Sí, pero también no nos olvidemos que las tareas también a veces pensamos en. No, la tarea del servicio a Dios es al ser humano, ¿cierto? A la persona. No es solamente, bueno, ciertas cosas religiosas aparentes, no. Es así. Y ellos, bueno, todos estudiaron. Los dos vivían, uno en Los Ángeles, que es
hizo mastering. Después, por varios años estuvo trabajando ahí, en varios lugares. Y actualmente me queda una hija, porque el mayor volvió. Está en Boston, ella es traductora pública de inglés, hizo varios cursos de interpretariado. Se casó con un chico argentino también dentro de la parte de la fe. Y después tiene, bueno, mi yerno también es una persona muy instruida. Y mi nieta es un genio. Está estudiando física, finanzas y no sé cuántas cosas. Está con el doctorado ahí peleándola. ¿Y pensás en tu legado? Digo, porque al no tener, o por lo menos hasta ahora, ninguno de tus hijos siguió el camino tuyo, ¿pensás en tu legado? Sí, bueno, hay mucha gente preparada, ¿eh? Tenemos pastores, espero que nunca pase sinceramente nada, y siempre abogo, es todo nuestro de nosotros, o sea, hablando, todos tienen su parte y tienen que cuidarla. Y yo me adelantaba un poco al colegio por esta razón, de poder enseñar libremente el camino del Señor, y también veía la decadencia dentro de la parte humana, la parte de los colegios, la decadencia, ¿cierto? El docente, siempre digo, tiene que ser el que tiene que ganar más, es el formador de una persona, así que en eso lo veo. Pero bueno, lamentablemente no es así en el país ni en muchos países. El templo de la calle Estrada, bueno, Alfredo había quedado sorprendido por el volumen, el tamaño, la cantidad de gente que ingresa. Ahí fue el acto de colación de la UTN la semana pasada. Exacto. Y yo no lo conocía el templo. Y siempre, bueno, mucha gente. ¿Nunca lo tentaron para ser candidato? ¿No lo buscaron los distintos políticos como decir, che, vení para acá, para este lado? Porque es tentador alguien que congrega tanta gente, que tiene esa convocatoria. La política, estos famosos outsiders de la política, ¿nunca lo tentaron? Sí, pero no voy a decir nombres. No ¿Cierto? pretendo. No, pero sí. Pero sí, lo tuve. Tuve eso como algo que recién el otro día un hijo decía, siendo tan jovencito, en algún momento esto me ofrecieron a mí, te imaginas que en aquello yo iba a Río Grande, Tierra del Fuego, por la Patagonia, estaba en todos sus comienzos. Me tentaron para traer la parte de inteligencia, dónde están las cosas de gas, esto, aquello, lo otro, podía vivir en hoteles, en Perú, bueno, yo viajaba. No, porque para mí Dios no tiene frontera. Y el ser humano es mi hermano sin frontera, ¿eh? Entonces jamás podía aceptar una cosa de esa. ¿Cierto? Pero en la política de Santa Cruz sí Tampoco. le han ofrecido. No, nunca acepté. Lo que sí, el gobierno para mí, que yo sé que no tenemos que... que al vulnerable siempre lo vamos a tener con nosotros. Y yo creo que el gobierno que se inclina a eso, yo no tengo problema en estar... Me han acusado de estoy con con fulano, no, con ninguno. Es más, cuando Kirchner se acerca para darnos una parte del colegio, que en el Irigoyen una parte que hizo, la donación. Yo quisiera agradecerle porque realmente nosotros vendiendo empanadas, vendiendo factura en la calle con los canastos, así comenzamos. Le agradecí enormemente y él me dice, no, pará. Me dijo, no me des las gracias. Cuando en algún momento estuvimos ausentes, ustedes estuvieron presentes, y me dijo un montón de cosas que habíamos hecho en la parte social, que la hacemos, pero no la publicamos. Tengo un montón de preguntas así tipo ping-pong. Usted está en un barrio donde hay una comunidad gitana importante. Sí. ¿Qué vínculo tiene con ellos? ¿Ellos son religiosos? ¿Son de ir a su iglesia? Bueno, voy a rescatar que en algunos años atrás, hoy ya casado, más de 35 chicos gitanos tuvimos el privilegio de enseñarles a leer y ver la Biblia. Ellos no son estables. Y en cuanto a la fe, no, algunos, pues tenemos a Pepa que compartió buenísimo, hoy tenemos algunos que van, muy poquitos lo nuestro, quizás los formamos en la parte cristiana, pero van generalmente con la parte pentecostal de otras iglesias. Porque cuando uno tiene que tener... Hay como, no sé la palabra, no es un club, una congregación de pastores donde se juntan los de los distintos templos, ahí charlan, conversan, o cada uno tiene como su línea editorial y van por separado. No, tenemos una confraternidad pastoral, ¿cierto? Que como todo grupo sufre también sus internas, deficiencias, ¿cierto?
Yo hoy lo veo muy politizado. No, voy aisladamente, ¿cierto? Porque creo que no tenemos que estar en esa. Soy de que no voto en blanco, tenemos que cumplir como ciudadanos, pero meterle, no. Es por eso cuando algún político lo respeto, el que está en ejercicio de sus funciones, puedo llevarle a un lugar, con todo el respeto si quiere saludar, pero no para un candidato que se va a presentar, ¿cierto? Cuando muchos que vienen durante las elecciones, pero podemos orar. Van muchos. Por ello, sí. Uno se imagina. ¿Qué opinión tiene sobre el aborto y sobre el matrimonio igualitario? Sobre el aborto, somos defensores del vientre, como la palabra de Dios dice en uno de sus salmos. En tu libro no se perdió. Todo detalle de mi formación en las entrañas se tomó nota de ello. Y yo creo en eso, porque bíblicamente vemos que 100 años y más se dieron profecías con nombre de la persona que habría de nacer. ¿Cómo? Antes que naciese, dijo Dios, yo te conocí y te di por profeta. Y hay varios testimonios de eso, ¿cierto? Pero defendemos la vida. Yo creo que hoy hay métodos realmente sanos como para tomar precaución y no para llegar a eso, que es matar. Estoy de acuerdo. ¿Y sobre el matrimonio igualitario? No estoy para juzgarlos, pero yo entiendo que, bueno, tengo mi propia versión. Yo creo que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Y si ellos piensan que esa es la vida que tienen que llevar, no soy quien para juzgar. ¿Hay casamientos como en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica? Sí, sí. Y si viene un... Ahora ha bajado el asunto. Sí, ahora se arregla más. Yo creo que estamos en los días, mira, parece que la vida del hombre es un ciclo, ¿no? Creo que estamos en los días de Lot. Cuando la Biblia de Noé, hablando del diluvio, ¿cierto? Dice que se daban en casamiento y comían, bebían, qué sé yo. Bueno, pero cuando llega Lot, repite todo lo que hacemos como humanos, menos rehúsa hablar de que no, como que no existe el casamiento. Y habla de situaciones morales fuera de lo común, ¿cierto? Que fue cuando Dios trae primero el diluvio con Noé, ¿cierto? Y luego con Lot menciona lo que hoy nos juntamos y estamos en pareja. Hablo de varón, mujer, o lo que me acabas de decir, se juntan. O sea que el casamiento como dejó de ser. Ahora, el casamiento es una institución, diríamos que Dios lo instituyó, ¿eh? Porque es Adán y Eva. Y la Biblia no es un libro... Es un libro que el humano lo puede entender porque me dice la palabra de Dios que Adán y Eva un día se conocieron. Eso habla de la intimidad del matrimonio, ¿cierto? Entonces, anhelaban a sus hijos. Así que ese es mi concepto. Está bien. ¿Quiere seguir? ¿Qué ambición tiene próxima respecto, no sé si del proyecto educativo, una universidad? ¿Cuál es su anhelo futuro? Me tocaste las entrañas. ¿Por qué? No, soy medio emocional, ¿eh? Ajá. Quisiera dejar el gimnasio que necesita. Tenemos la tierra. Ajá. Siento un gimnasio en condiciones grande para todo, profesional, que se puedan jugar los deportes, y un natatorio que pienso que los chicos no tienen el alcance, por lo menos que van a primer grado. Te digo que todo el mundo está en contra, ¿eh? Puede ser que es caro, que sé yo cuánto, pero no sé, creo que si Dios puede darlo, como lo ha hecho con tantas veces, podemos lograrlo. Esa es mi meta. Bien. Antes de partir, ojalá lo vea, ¿cierto? Y acá me pasa un dato, un oyente, que dice que el pastor escribió un libro que presentó este año. Sí, sí. Sí, un pequeño volumen ahí de algunas cosas que compartí, sí, es verdad. Bueno, lo queríamos mencionar porque acá me pasa el dato un oyente. Tengo una más. La Iglesia Católica está cuestionada en los últimos años por muchos casos de abuso que defendió, que no denunció, sí. Y que, bueno, el Papa Francisco ha intentado ponerlo en agenda, incluso acá en la provincia de Santa Cruz hemos tenido. Sí, sí. Y estoy pensando en muchos pastores chantas, que también los hay, en este chaqueño que encontró en su caja de ahorro, tenía 95.000 pesos y encontró que se habían cambiado a dólares. Digo, ¿ayuda a la veracidad? Y comenté el tema de la iglesia porque también está compuesta de personas humanas que cometen errores. ¿Cómo vive usted cuando se dice el movimiento tal, aunque no sea de su propia iglesia,
un pastor que dice que se le cambia el dinero en la caja de seguridad y que convierte pesos a dólares. Quisiera hablar con él a ver si me diga el secreto. Y capaz que puede ser el natatorio. Por eso, que me diga el secreto. Sí, no sé si se tergiversó, si lo dijo, ni idea, ¿no? Hay mucho... Pero lamentablemente en las instituciones de un lado y de otro religiosas, es lamentable, pero pasan cosas. Justamente yo digo, bueno, ¿por qué Dios, no a los ángeles, más vale, usó al hombre? Y para la formación y el conocimiento de Dios, ¿no? Pero bueno. Los evangélicos creen en el cielo. Cuando uno Sí. se muere, llega al cielo. Claro, yo siempre le digo, la muerte no es el final. ¿Cómo se imagina usted ese momento? Cuando llegue arriba y le digan, bienvenido, pastor. Sí, bueno, pero los méritos de las cosas que logré acá no tienen nada que ver con la eternidad y con el lugar de descanso, de felicidad que vamos a tener. Eso no me ayuda a mí, las obras las hago en razón de la necesidad de las personas que Dios me ha permitido hacerlo, ¿cierto? Y cuántos me han ayudado a que eso se logre. Pero no son méritos. Pero usted se siente conforme con lo hecho hasta... Sí, no, conforme sí, pero no vanagloria, no, que lo logré, gracias a Dios, Okay. y está en favor de la gente, tal y así que si vos mirás algún día la cuota, que no sé de qué está, pero es la más baja de todo gallego, y se enseñan las mismas cosas. Y los chicos, la parte académica, que de paso usó esto para agradecer a los profesores, maestros y profesores de Austro, por entendernos, y realmente la vocación de ellos ha sido excelente hasta hoy, de los 11 años que llevamos, 12, en dar a los chicos, y después bueno, nunca se hace un paro, eso lo hablamos del principio, el compromiso que se tiene, y lo hacen. Y también, ojalá, sigamos, le damos, según que tenga el desayuno, la merienda, que tenga su uniforme, que ahora estamos ahí corriendo un poco, que lo tengan, porque están desgastándose en favor y podemos aportar algo, lo hacemos con todo el corazón. Le agradecemos al pastor. Sí, Esperemos yo- que sea la primera de muchas. Ajá, bueno. Navidad, 30 segundos. Sí. ¿Cómo vive la Navidad la iglesia, Sí. su movimiento? Yo creo que, mira, las críticas del árbol, de esto, de aquello, hay cosas que del paganismo, pero es un día de alegría, es un día que debemos, si no es el 25, fue el 20 cuando se nació Jesús, no está exactamente el día, pero es recordarlo. Él nació para darnos vida, vino a hablar de que sobre los hombres y la humanidad que quieran la paz la van a tener, ¿cierto? Y para nosotros es un día de alegría, así que el uso de color y cosas, hay de por todos lados. Es más negocio, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cuánto ha dado Jesús al mundo, eh? La verdad, Ahora sí, muchísimas gracias. no, por favor. Vamos a una pausa y ya regresamos.